kinesiólogo y docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en este último webinar del semestre. Y bueno, agradecer la compañía, también las sugerencias de todas las personas que nos han acompañado durante este año, desde marzo que hicimos el primer webinar con el doctor Danilo de Oliveira, hasta que tenemos también una invitada muy, muy especial. Voy a dar la presentación de la doctora Lindsay Lipley. Ella actualmente es profesora asistente y directora del Comparative Orthopedic Research Lab en la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. La doctora Lipley recibió su licenciatura en Ciencias en la Universidad de Grand Valley State y su máster en Medicina Deportiva en la Universidad de Virginia. El año 2014, Lindsay completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Michigan y luego su postdoctorado en la Universidad de Kentucky. De 2015 a 2019, la doctora Lipley trabajó como profesora asistente en la Universidad de Connecticut y en 2019 volvió a la Universidad de Michigan para establecer su investigación en terapia basada en evidencia para el tratamiento de pacientes con lesiones de ligamento cruzado anterior. Lo interesante de la doctora Lipley que actualmente conduce un laboratorio con modelos animales y también trabaja con humanos. Bueno, voy a darle la cordial bienvenida también a Nicolás Maragaño, quien nos acompañará con la traducción, como ha sido también durante los otros webinars. Y también, hi Lindsay, how are you? Great, thanks for the opportunity to be here. Thanks for having sharing your time with us. It would be a cool presentation, no doubt about that. So it's all yours. I leave you with all the audience. Okay, good to kick it off then? Yeah, let's move forward. Thank you very much. Well, yeah, no, thanks very much for the opportunity to come and present some of the information that my lab has been gathering for the last couple of years with your group today. The title of this talk is Challenging Clinical Misconceptions about Eccentric Exercise and Injury. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí esta noche. Voy a tratar de traspasar lo que he tratado de estar haciendo en el laboratorio en los últimos años con ustedes. Y la charla del día de hoy se titula Desafiando algunas misconcepciones o concepciones erróneas del ejercicio excéntrico y lesiones. So before we really kick it off, I want to get started with a couple of ground rules. Antes de que comencemos, quiero primero que todo dar algunas reglas que podamos respetar. So tonight we're going to be talking a lot about sarcomeres. And so I just wanted to give a brief overview in case people don't think about them as regularly as I do. Hoy día vamos a estar hablando de los sarcómeros, así que quiero comentarles un poquito de esto porque seguramente hay gente que no piensa en esto tan regularmente como lo hago yo. Sarcomeres are like the Legos of muscle. They're the most foundational component. And when you look under a microscope, they're that striated appearance where you see light and dark bands. Los sarcómeros son como los legos de los músculos. Cuando los ven en el microscopio tienen esta textura o esta impresión, como se luce en el microscópico, como con telas o bandas negras oscuras. And the reason we're going to be talking about them tonight is sarcomere number and the way that they're arranged in your body are highly predictive of function. So we're going to be talking about the implications of that this evening. Y hoy día vamos a hablar de las implicancias clínicas que tiene todo esto en esta tarde, porque la forma en la que están orientados los sarcómeros y la cantidad que tienes es un predictor de cómo funciona. The other thing we're going to be talking about tonight is the translation of animal models into the clinic. And I know sometimes myself as a clinician, I used to get sort of turned off by when people would talk about an animal and think that, well, that doesn't translate very well to a human. Y otra cosa que vamos a comentar es cómo se puede de alguna manera trasladar el modelo animal a la clínica, porque de alguna forma hay gente que no piensa que se pueda extrapolar los hallazgos de los animales a las personas. Yo como clínica investigadora también pensaba lo mismo. But I'm here to tell you that animal models translate exceptionally well when you think about skeletal muscle. It's 99% maintained across species. So when we're thinking about muscle, essentially my child and my dog are the same. Pero quiero comentarles que en el caso de la musculatura, los músculos son sumamente similares en los modelos anatómicos de los animales versus los humanos. Así que somos como un 99% semejantes y en esta foto quiero ejemplificar de que su hijo y su perro en términos de músculos son básicamente lo mismo.
And then just the last thing, super quick, just for those that haven't thought about muscle structure and how they work in a while, of course, to generate a muscle contraction, you have events at the neuromuscular junction, you have excitation coupling, and then you have the contraction release event. Y para quienes no hayan revisitado un poquitito la fisiología de los músculos, recuerden que suceden algunos eventos en la unión neuromuscular, que después de eso tenemos algún tipo de acoplamiento en la célula en sí, y bueno, hay una contracción luego de toda esta actividad fisiológica. Okay, so let's get started. Why do clinicians fear eccentrics? Entonces comencemos. ¿Por qué los clínicos le tienen miedo a los excéntricos? And I'm here to tell you we fear them because we don't understand them and they've been labeled as being odd. Y yo estoy aquí para contarles o decirles que, bueno, a veces les tenemos miedo porque de alguna manera creemos que son raros. Okay. So when you decide to do an exercise, right, you basically have 3 different modes of contraction you can choose from: an isometric, a concentric, and an eccentric contraction. Así que, bueno, cuando decidas hacer un ejercicio con una persona, tienes fundamentalmente 3 tipos de contracciones: la isométrica, la concéntrica y la excéntrica. The thing about isometric and concentric contractions when your sarcomere is shortening is for a very long time, we've been able to explain exactly how these occur. The same cannot be said for eccentrics. En el caso de las contracciones isométricas y concéntricas, se ha estudiado por mucho tiempo cómo funciona esto, así que la verdad es que ya se conoce mucho cuál es el fundamento, pero no es exactamente lo mismo de lo que pasa en las contracciones excéntricas. Okay. In fact, the definition of eccentrics is something that's unusual, peculiar, or odd, or makes little sense. And we've really known how to mathematically define these other types of contractions since the late 1950s. Y de hecho la definición de la contracción excéntrica es un poco peculiar o extraña. De hecho no tiene mucho sentido la definición en sí, porque además podemos pensar que el modelo matemático de los otros tipos de contracción ha sido definido en los tardíos 90 y ya se sabe mucho de esto. So how did eccentrics even sort of hit the literature? I'm going to give you sort of a very brief history lesson. The first evidence of this is from Dr. Theodore Hugh at MIT. Les voy a mostrar un poquito de historia pensando en cómo se han desarrollado los ejercicios excéntricos. Y en la línea del tiempo les quiero comentar un poquito de lo que hizo Theodore Hugh en MIT. Okay. And what he did is he had conducted an experiment where he had 4 members of the gymnastics team come into the lab and perform a repetitive finger flexion task. Lo que hizo fue, en el año 1899, tener a 4 miembros del equipo nacional de gimnasia de Boston y les pidió tareas repetitivas de flexión de dedos. Okay. And what he found is that when these students came back into the laboratory 24 hours later, they all had a lot of delayed onset muscle soreness. And he hypothesized that this was caused by the rupture of muscle fibers. Y de lo que se dieron cuenta es que todos estos estudiantes después tenían 24 horas después dolor muscular de aparición tardía, y la hipótesis detrás de eso era que este dolor muscular estaba de alguna forma generado por rupturas de fibras musculares. Right, so this hypothesis, this first evidence, set into motion basically a century of investigations to uncover the injurious effects of repetitive lengthening exercises. Y de alguna forma esto se pudo setear la hipótesis con todo lo que ha pasado ahora en un siglo de investigación para descubrir y descifrar cuáles son los efectos del ejercicio excéntrico y lo que puede generar en el fondo un mecanismo lesivo detrás, lo que hay detrás de esa lesión de fibras musculares. Then came this misapplication of benchtop models to the clinic. Después vino este tipo de aplicación, pero también de alguna forma es una aplicación errónea de algunos modelos a la clínica. Okay, so what investigators wish to do in these benchtop model experiments is to understand in a very precise way what lengthening does to a muscle. Lo que quisieron hacer los investigadores con estos modelos es tratar de descifrar qué es lo que hacen los ejercicios de estiramiento con el músculo. But the problem is that they wrecked the anatomy to study this question. So they cut the tendon off of the bone in order to pull the muscle at precise lengths. Pero el problema de estos modelos anatómicos de sobremesa, por así decirlo, es que los investigadores sacaron el tendón del músculo y lo cortaron para poder investigarlo en el fondo de manera aislada. Okay, so they were able to control length change in their muscle really well, but the major property that's supposed to absorb stress, the tendon, has been disarticulated. Así que lo que pudieron hacer fue descifrar cómo se estira y se controla la longitud del músculo cuando se realizan este tipo de contracciones y actividades, pero las capacidades de absorción de carga de los tendones fueron de alguna manera eliminadas porque el músculo se había desarticulado.
Okay, so then what they ended up doing was producing all of these scary pictures where you would see animals that had a single bout of eccentric exercise when their tendon was disarticulated had a lot of muscle damage. Y después aparecieron todas estas fotos un poco temerosas que de alguna manera reflejan cómo en modelos animales con ejercicios y diferentes cargas de ejercicio excéntricos aparecían diferentes niveles de daños de fibras musculares. But the thing about these experiments is that muscle was pulled way beyond optimal length, and muscle doesn't strain this much in the clinic. Y detrás de esto hay que reconocer que los músculos se estaban estirando mucho más allá de su longitud óptima, ahí aparece el 20-60%, y en la clínica eso no es lo que sucede. Right? So this helped to also reinforce this idea between eccentric contractions and injury. Así que eso también como que refuerza la idea detrás de que la contracción excéntrica se relaciona a una lesión. Okay. Then came a mathematical explanation. Después apareció la explicación matemática. So A.V. Hill was a brilliant scientist that described many fundamental relationships, but one mistake he made in his career was calling the descending limb of the force length relationship unstable. Could you please repeat the last sentence, Lindsay? Yep. Yep. So essentially the message here is that A.V. Hill was a brilliant scientist and discovered many foundational relationships, but he mislabeled the descending limb of the force length relationship as being unstable. Ok. A.V. Hill fue un investigador bastante connotado que hizo muchos descubrimientos interesantes, pero uno de los errores que cometió fue de alguna manera nombrar esta caída del miembro, como lo que aparece acá en la curva bajando, como una inestabilidad. Okay, so the idea is that anytime you pulled a muscle beyond optimal length, the muscle all of a sudden became unstable and exposed to injury. Entonces, detrás de esto en el modelo se trata de explicar que una vez que el músculo ya hacía este tipo de estiramiento, se volvía inestable y estaba propenso o más vulnerable a lesiones. Okay, so people took this idea and applied mathematical models to it and found that if you modeled a single sarcomere, every time it hit the descending limb of the force length relationship, it would pop or burst. Así que lo que hicieron los investigadores fue trasladar esto a la explicación matemática, a modelos matemáticos, y pensando en los sarcómeros y en la hipótesis detrás de esto, era reflejado que cada vez que se bajaba en la carga o se estiraba en el fondo los tejidos, siempre podía estar vulnerable o se podía lesionar. Okay, but the important thing here is they're modeling a single sarcomere. They're not modeling any other component of muscle that provides it with stability. Pero el modelaje de este tipo de investigación o explicación matemática solamente aislaba lo que pasaría en un sarcómero y no en una unidad funcional o lo que pasa realmente en la práctica. And then sort of came this information dump, where if you're a clinician and you Google the words eccentric and harmful, you're going to pull over 2,000 citations. Y después tenemos ahora un montón de información que si basta con que busques en Google solamente y coloques excéntricos y lesión, va a encontrar prácticamente 2.000 o más citaciones. But if you pull the terms eccentric and beneficial, you're limited to about 30. Y si colocas en la búsqueda de PubMed excéntrico y beneficioso, van a encontrar solamente 30 citaciones aproximadamente. So it's no wonder why clinicians bias away from using eccentrics in the clinic. Así que en el fondo no es ningún misterio que los clínicos se estén alejando o estén sesgados y se alejen un poquitito de hacer estas cosas en la clínica. So our current understanding helps to explain why the sarcomere is in fact stable during eccentric contractions. Así que ahora tenemos un poquito más de entendimiento de qué es lo que pasa cuando se realizan las contracciones excéntricas. And it was when scientists finally discovered the protein titin that we were able to understand why a sarcomere is in fact stable. Y fue cuando los investigadores descubrieron la proteína titina, cuando se dieron cuenta que los sarcómeros de hecho no eran inestables. Okay. So the conventional thinking has been that people have modeled muscle with just thinking about actin and myosin, right? But now we understand that it should include this highly elastic protein titin. Así que el modelo clásico y convencional de pensamiento es que todos saben de qué se trata la actina y la miosina en el músculo, pero ahora existe un modelo de 3 elementos donde se agrega estas nuevas propiedades de elasticidad también que tienen que ver con la proteína titina. Right, and titin is what provides the system with stability. It is highly elastic. Y la titina es lo que provee al músculo de estabilidad, es altamente elástica. Okay,
So what have we been doing in our lab to help counteract this therapeutic belief? Así que, ¿qué estamos tratando de hacer esto en el laboratorio para poder contrarrestar esta creencia terapéutica? Okay. So essentially, we've been running some basic experiments to show, let me see if I can cut the, you're just going to listen. We've been running some basic experiments to show that eccentrics is not harmful. Estamos tratando de alguna forma de descifrar experimentos básicos en el laboratorio para poder demostrar de que los ejercicios excéntricos no son dañinos. Okay. So what you see playing in this video now is a rat running uphill, and running uphill is a shortening contraction for the quadriceps muscle. Y lo que están mirando en este video es una rata que está corriendo en subida, y correr en subida es una contracción excéntrica de los cuádriceps. Okay. So all we have to do is tip a treadmill going uphill or downhill to study the single bout effect of an eccentric contraction. Así que lo que estamos tratando de hacer es estudiar y comparar en una pendiente tanto en subida como en bajada qué es lo que pasa con esta dosis de contracciones excéntricas. Okay, and what we have found in some of these very simple experiments is that eccentric exercise is not damaging, and in fact, it's very helpful at promoting protein synthesis. Y de hecho lo que nos hemos podido dar cuenta y hemos descubierto en estos experimentos es que el ejercicio excéntrico no es nada dañino. De hecho, es un excelente regulador o de cierta forma promotor del desarrollo de músculos. Okay, in fact, a single bout of eccentric exercise had a huge response in terms of activating the mTOR pathway compared to the same bout of concentric exercise. De hecho, una sola tanda de ejercicios excéntricos tiene una gran diferencia en la cascada de desarrollo de musculatura que está mediada por el mTOR en comparación con las contracciones concéntricas. And when we looked for evidence of muscle fiber damage, we didn't find any. Y cuando buscamos algún tipo de evidencia de fibras musculares dañadas, no encontramos ninguna. The important thing about this experiment compared to others is we didn't mess with the anatomy, right? We left the rats intact and allowed their tendons and muscles to operate in a way that they are designed to work. Y lo importante con este experimento para hacer la diferencia es que dejamos la anatomía intacta. Los ratones estaban corriendo en subida y en bajada como debieran funcionar con sus anatomías sin intervenir. Okay. So why do we think eccentric exercise is so attractive for the current state of rehabilitative outcomes? Entonces, ¿por qué ahora creemos que son tan atractivos los ejercicios excéntricos pensando en cómo está el estado del arte hoy día en los resultados de rehabilitación? Well, we know when we think about things like ACL injury is that the standard of care is simply not good enough. Bueno, sabemos, por ejemplo, cuando hablamos del ligamento cruzado anterior y las lesiones, sabemos que el cuidado estándar no es simplemente suficiente. So I'm going to show you a plot of a group of studies that reported quadriceps strength deficits at a point when folks return back to play. Así que podemos ver inclusive que cuando están las personas volviendo al deporte, siguen apareciendo y existiendo déficits de la fuerza del cuádriceps. And obviously the ideal outcome would be that their right and left limb have a 0% strength deficit. Y lo ideal sería, pensando en un mundo en el que logramos ese éxito, es que no exista ninguna diferencia o exista un 0% de diferencia entre la fuerza de los cuádriceps de ambas extremidades. And what's been deemed to be sort of clinically acceptable is a 10% inner limb strength deficit. Y lo que sabemos en la práctica es que puede ser aceptable una diferencia o un déficit de un 10% de la fuerza en comparación con el lado contralateral. Okay. And you can see during this time frame, essentially only 2 studies met that threshold. Y podemos ver que en este margen de tiempo, de muchos años de investigación, solamente esos 2 estudios lograron corregir o lograr ese tipo de déficit, o en el fondo de lo que se consideraría ideal. I'm going to play this next slide fairly quickly. Essentially, it's an update of the literature. Esta diapositiva siguiente la voy a pasar rapidito porque simplemente es una actualización de la investigación y de la literatura. Okay, the graph and everything set up the same, and you can see our most recent literature update shows that nobody's meeting this threshold. En el fondo aquí hay una actualización respecto a años más recientes de lo que ha pasado con la investigación y se pueden dar cuenta que casi ningún estudio está tratando de cumplir esos estándares que tratábamos de setear antes con esa diferencia de porcentaje del lado sano y el lado afectado. So our challenge to the rehabilitation community is to ask clinicians to shift away from simply thinking about trying to strengthen the quadriceps to thinking about the root causes of why somebody is so weak. Así que ahora en realidad tenemos que buscar una manera de que se cambie el foco de la rehabilitación para buscar terapias que
traten de dirigirse a corregir esta deficiencia de la musculatura, no solo en fortalecer, sino que cuáles son las causas o las raíces detrás de todo esto, de que no se logra y que la persona sigue teniendo algún tipo de debilidad. And the two primary factors that have consistently come forward in the literature is that there's alterations in neural activity and muscle morphology. Y el cambio en relación a lo que dice la literatura hoy día es que necesitamos buscar diferencias en no solamente la morfología, sino que también en la actividad del sistema nervioso. Okay, and the first one we're going to talk about is changes in neural activity. Y lo primero que vamos a hablar es los cambios que existen en la actividad nerviosa. This is a simplified diagram, essentially, of how somebody generates a quadriceps contraction. Este es un diagrama muy sencillo donde básicamente se trata de reflejar cómo se genera una contracción muscular del cuádriceps. You can reflexively contract your knee. Puedes contraer la rodilla de manera refleja. You can volitionally contract your knee. Puedes voluntariamente contraer tu rodilla. But what happens after big time joint injury Pero lo que pasa después de una lesión significativa en la rodilla is that there's alterations in any one of these pathways. es que existen alteraciones en cualquiera de estas vías. And what a clinician sees is that somebody has quadriceps weakness. Y lo que ve el clínico es que alguien tiene debilidad en el cuádriceps. For those of you that haven't seen this in person, here's an idea of what that looks like. Para quienes no han visto a esta persona, aquí tienen una idea de cómo luce en la clínica. So this video is of an individual that I'm asking to contract their quadriceps, and you can see that he has okay muscle definition. Aquí pueden ver una persona, un individuo que se le está pidiendo voluntariamente contraer el cuádriceps y se pueden dar cuenta que tiene una definición del muslo bastante clara. Okay. Please do note that this person, though, is ACL deficient, but he does an okay job. Este es un paciente que tiene una deficiencia del ligamento cruzado anterior, pero hace un buen trabajo. Okay. This video is of the same patient 24 hours after ACL reconstruction. I promise the video is playing. You basically see like no muscle definition. Y este es el paciente que es el mismo paciente 24 horas después. Les prometo que este video está andando, así como el del lado izquierdo, pero no se ve ningún tipo de definición en la masa muscular. And this particular patient is a strength and conditioning coach with the University of Michigan football team. Y este es el entrenador del equipo de fútbol y de la Universidad de Michigan, el que están viendo aquí en particular en el video. So I am confident that he knows how to do a quadriceps contraction. Así que yo estoy bastante segura de que ese sujeto sabe cómo hacer una contracción del cuádriceps. Right? But he's simply unable. Pero sencillamente es incapaz. And the question is, well, why? Y la pregunta entonces es, ¿por qué? Okay. There's a number of factors that can go sideways after joint injury, and they can happen at the periphery, spinal, or supraspinal pathways. Hay un gran número de factores que pueden alterar las vías en ambas direcciones. En el fondo, después de que haya una lesión, existen algunas alteraciones o cambios en la periferia, en vías de la médula espinal y también en influencias supraespinales. But ultimately, this registers as somebody having arthrogenic muscle inhibition. Pero finalmente esto se traduce en que una persona puede muchas veces manifestar una inhibición artrogénica. What do we know about arthrogenic muscle inhibition? ¿Qué sabemos de la inhibición muscular artrogénica? Well, we know it changes over time. So early after surgery, it appears to be more of a spinal reflexive mechanism. Sabemos que cambia con el tiempo. Por ejemplo, en las etapas iniciales se debe muchas veces a una vía alterada que tiene que ver con la médula espinal. But at prolonged time points, it appears to be more of a motor cortex related problem. Pero en el largo plazo parece ser un problema mucho más relacionado a la corteza motora. Our close colleague, Dr. Dustin Grooms from Ohio University, has also shown that whole brain activation changes in those that have had ACL reconstruction. Y nuestro colega cercano, del que ya tuve más suerte de escuchar hace unos meses atrás, Dustin Grooms, ha podido demostrar de que efectivamente hay diferencias a nivel cerebral y esto muchas veces tiene implicancias con el paciente. Esto es cuando hay complicaciones más crónicas a largo plazo. Okay. But what happens when we ask folks with a history of ACL reconstruction just to simply do an eccentric contraction? Pero, ¿qué pasa con estas personas cuando les solicitamos hacer, por ejemplo, una contracción excéntrica?
Okay, so you can see that there's areas of low brain activation after ACL reconstruction. Podemos ver que hay áreas del cerebro que tienen poca actividad después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Okay, but if we ask individuals to do an eccentric contraction while they're in scanner, those are the areas of the brain that are facilitated during a contraction. Pero si le solicitamos a esta persona hacer una contracción excéntrica, esas áreas son las que se vuelven activas durante la contracción. So there's something special about eccentric exercise and the way the neural system behaves when you onboard a lengthening contraction. Así que hay algo especial en la contracción excéntrica y en cómo se comportan las vías del sistema nervioso cuando se realiza una contracción de alargamiento. So our group got to thinking about this and we thought, you know, is there a way we can use eccentric contractions early after surgery to sort of reap those benefits? Y nuestro grupo entonces se puso a preguntar, ¿qué podríamos hacer? ¿Habrá alguna manera en la que podamos replicar esto para que en etapas tempranas de rehabilitación se pueda ver reflejado en la clínica? Okay, and one therapy that we came across, it's called cross exercise. Sometimes it's called cross education. Y una de las cosas que llegamos a la conclusión, en el fondo, de descifrar es que algo que se conoce a veces como terapia cruzada o ejercicios cruzados o educación cruzada. Okay, and essentially the idea is that exercising one limb will cause the opposite limb to get stronger. Y esencialmente de lo que se trata de esto es que ejercitar un lado va a causar incluso que el lado opuesto se vuelva más fuerte. Okay, so what do we know about cross exercise? Así que, ¿qué sabemos hoy día de estos ejercicios cruzados? Okay, so for a long time, it's been demonstrated that if you strengthen one side of your body, the opposite side will get stronger, and it's very specific. Por un largo periodo de tiempo ya se ha sabido que si trabajas el lado contrario inclusive, va a generar una diferencia en la actividad del lado afectado. Y se vuelve Okay, más fuerte. So if I strengthen my right biceps, my left biceps will get stronger, not my left triceps. Y entonces si es que lo que hago, por ejemplo, fortaleciendo mi bíceps del lado derecho, se va a volver fuerte mi bíceps del lado izquierdo también, y no necesariamente mi tríceps del lado derecho. Okay, we also know that cross exercise improves components of both peripheral and central neural excitability. Y también sabemos que este tipo de entrenamiento cruzado involucra vías que tienen que ver con la periferia, pero también a nivel central. I like to share this study because it was brilliantly designed. Me gusta compartir este estudio porque fue brillantemente diseñado. Comey et al. Found 7 sets of identical twins and randomized them into a strengthening intervention. Comey et al. Lo que hizo fue encontrar a 7 grupos, 7 pares de gemelos idénticos y los randomizó de alguna forma en la que puedan hacer entrenamiento. And what he found is that the twin that was involved in the cross exercise intervention, both limbs got stronger while the other twin remained stable. Y de lo que se dieron cuenta es que el gemelo que estaba involucrado en el grupo de educación cruzada logró fortalecer ambos miembros que estaban entrenándose, mientras que el otro se mantuvo estable. Okay. So in terms of strength gains that you can get with cross exercise, in the upper extremity, it's between 3 and 20%, while in the lower extremity, you can get between 10 and 70% stronger. En términos de ganancia de fuerza que se han reportado en la literatura, en la extremidad superior ese margen puede ir de 3 a 20% y en la extremidad inferior de 10 o 70%. Okay, so it appears that you get more bang for your buck in the lower extremity with cross exercise than the upper extremity. Así que parece que tiene más ganancia de la inversión en la extremidad inferior que en la extremidad superior. But what about the mode? Pero, ¿qué pasa con el modo? Okay, and I want to convince you that exercising with eccentrics is better than concentrics because people have consistently shown that you get 2 times stronger. Y quiero convencerlos de que el ejercicio de fortalecimiento excéntrico es mejor que el concéntrico porque inclusive hay literatura que promueve o demuestra que hay cambios de inclusive 2 veces en la ganancia de fuerza. So we've done some preliminary work in our lab to show that eccentric cross exercise may be a good intervention to use immediately after ACL surgery. Nosotros en el laboratorio ya estamos haciendo algunos trabajos preliminares que demuestran que el ejercicio excéntrico, incluso en la etapa inicial postoperatoria, puede tener beneficios. Okay. So what we found essentially is that if you train one side, the other side sort of gets this neurological benefit when you go to utilize that limb.
Esencialmente lo que entonces hemos podido descubrir es que si, fundamentalmente si entrenas un lado, el otro lado también obtiene los beneficios del sistema nervioso de ese tipo de entrenamiento. And using functional magnetic resonance imaging, we've shown Y usando una resonancia magnética funcional hemos podido demostrar that patients have reduced brain activation after the intervention has ended. y lo que hemos podido descubrir es que en la representación del cerebro hay una disminución en la actividad después de que la intervención termina. Okay, and that's a beneficial outcome in this case because that means they were more neurally efficient. It was easier for them to perform the task. Y eso en este escenario en particular es una mejoría, porque para esas personas cuando se reduce este mapa de activación a nivel cerebral significa que en el fondo se les hizo más fácil hacer la tarea. We performed our intervention on an expensive laboratory-based isokinetic dynamometer. Hicimos nuestra investigación en un laboratorio muy costoso donde hay un isocinético. Okay, but there are other ways to do this too, and I want to present you with some of that data. Pero también hay otras investigaciones en las que se ha hecho algo parecido y quiero compartirles un poco de esa información. So this is some work out of Greece. They must have had a issue with ACL injuries because they had 42 male soldiers that they randomized into one of 3 groups. Aquí hicieron un estudio en el ejército en Grecia y algo tiene que haber pasado con ellos porque hubo 42 personas las que las pudieron randomizar entre grupos distintos con lesiones del ligamento cruzado. So 2 of the groups saw cross exercise either 3 or 5 days a week early after ACL reconstruction. The other one just did the standard of care. Así que 2 de esos grupos hicieron ejercicios ya sea 3 o 5 veces a la semana de educación cruzada y el otro grupo de personas hizo el cuidado estándar de pacientes postoperable ligamento cruzado anterior. And to do the cross exercise intervention, all they used was like a simple knee extension machine. Y lo que hicieron para hacer esta intervención de educación cruzada, de fortalecimiento, era simplemente usar una máquina de extensión de piernas. So your standard gym equipment can do this. Así que tu equipamiento estándar de gimnasio puede hacer esto. And what they found was that those that engaged in the cross exercise intervention, they had less strength deficits than those that were in the standard of care group. Y de lo que se dieron cuenta es que aquellos grupos que estaban involucrados en el grupo de educación cruzada tenían menos déficit de fuerza que el grupo que estaba en el grupo control. Okay. So moving on, I want to talk about the morphological deficits that are causing some of these persistent issues. Así que moviéndonos un poquito ahora hacia adelante, quiero hablar también de los cambios morfológicos que también tienen que ver con que sean persistentes estos problemas en la práctica. When your patient walks into the clinic, it's very obvious if somebody has a decrease in muscle mass. Cuando un paciente entra en la clínica, es bastante obvio cuando existe una disminución de la masa muscular, darse cuenta. Okay. But what's actually causing that decrease in muscle mass is actually very complicated, and there's a lot of hidden factors that are active after ACL injury. Pero lo que está causando esa deficiencia muscular en realidad es bastante complejo. Solamente ves el 10% que es visible, pero estos factores ocultos detrás en realidad son mucho más complejos. So this is my simplified wheel of muscle atrophy factors after ACL injury. Esta es mi rueda de diferentes líneas de cuáles son los factores que influyen en la atrofia muscular después de una lesión. We know there's changes in the muscle morphology. Hay cambios en la morfología de los músculos. We know there's changes in muscle phenotyping. También sabemos que hay cambios en el fenotipo de la musculatura. And we also know that there's changes in pathways that either lead muscle into a growing or destruction response. Y también sabemos que hay algunos cambios en las vías que promueven o que pueden de alguna manera disminuir la respuesta que tiene el músculo. So I'm going to talk first about morphological architectural changes. Así que primero voy a hablar de los cambios morfológicos en la arquitectura que existen. And those include changes in the mechanical nature of the muscle, the pennation angle, and the cross-sectional area. Y eso genera diferencia, o en el fondo hay cambios en la mecánica. Rafa, would you know how to translate pennation angle? Ángulo de penación. Yeah. Y en el área de sesión transversal. Sorry, Lisa. Oh, sorry, fine. So we're going to think again about the sarcomeres that we were talking about at the start of this presentation. Y vamos a hablar de lo que comencé hablando en esta presentación ahora. Okay.
So recall that sarcomere arrangement is highly predictive of function. Entonces recuerden que la forma en la que están predispuestos o posicionados los sarcómeros es altamente predictivo del funcionamiento. And if you have a lot of sarcomeres stacked on top of each other, you get a muscle that's really well built to do isometric contractions. Y si tienes sarcómeros construidos uno por sobre otro, tienes una construcción sólida para hacer fuerza y ejercicios isométricos. And if you have a lot of sarcomeres arranged end to end, your muscle is now built to be more velocity specific. Y si tienes sarcómeros arreglados o dispuestos de alguna forma en línea, tienes ahora una capacidad diferente para generar cambios en la velocidad y en la extensibilidad de la contracción del músculo. Okay, so if you think about the force-length relationship, right? Basically, muscles that are thick and juicy are really good at doing isometric contractions. Entonces, si piensas ahora en esta curva de fuerza y longitud, los músculos que son gruesos y grandes tienen muchas capacidades de hacer contracciones isométricas y generar fuerza. So if you compare two muscles, one that's thin and long and one that's short and thick, Así que si comparas músculos en el fondo de alguno que sea corto y grueso y uno que sea largo y delgado, you can see that they have different relationships on the force length te curve. puedes dar cuenta que tienen diferentes relaciones en la curva de fuerza y longitud. Another foundational property we're going to review quickly is the force-velocity relationship. Y otro fundamento base que vamos a revisar es la propiedad de fuerza-velocidad. Okay. And this basically says that if you want to move a lot of weight, you should do it at a low velocity. Básicamente lo que esto dice es que si quieres mover mucho peso, deberías hacerlo a una velocidad lenta o baja. And again, if I put two different muscle types up here for you, you can see how the architecture of the sarcomeres is going to change their functional properties. Y pueden darse cuenta también que aquí si coloco estos dos tipos de músculos distintos, van a generar diferencias en la respuesta al tipo de arquitectura que presentan. Okay, so what do we know about studies that are supporting changes in muscle architecture after ACL reconstruction? Sabemos de estudios que dan un respaldo a los cambios que existen en la arquitectura de los músculos después de una lesión del ligamento cruzado anterior. We know that studies are consistently showing that there's a problem in muscle volume, which is associated with sarcomeres being arranged in parallel. Lo que sabemos ahora es que existe una deficiencia, una diferencia también después de las personas que han tenido una lesión, donde los sarcómeros ahora se empiezan a disponer de forma paralela. We also know that not all quadriceps muscles atrophy the same. También sabemos que no todos los músculos cuádriceps se atrofian de la misma forma. We've seen simplified force length relationships that's showing there's a consistent depressed quadriceps on the ACL injured side. Podemos darnos cuenta de que existen diferentes características o formas de tener debilidad muscular en el lado que ha tenido la lesión de los pacientes con lesión de ligamento cruzado. And with more advanced imaging coming online, we can start to see the micro architecture that's making up these foundational properties that have been changed. Y también nos damos cuenta de que con los avances tecnológicos, mientras más aprendemos o más tenemos la tecnología para poder investigar a nivel micro la arquitectura, sabemos que los músculos efectivamente van cambiando a nivel microscópico también. So what can we do about it? Así que, ¿qué podemos hacer al respecto nosotros? And what I'm here to tell you is that Titan is the blueprint or molecular ruler for sarcomere architecture. Lo que podemos decir acá, o lo que he venido también a contarles, es que la titina es como la huella o la regla molecular de la arquitectura de los sarcómeros. And what's special about eccentric contractions is that when you lengthen the sarcomere, Y lo que es especial de la contracción excéntrica es que cuando alargas o estiras los sarcómeros, an auto-gated mechanism at the center of the sarcomere will open up. un mecanismo guiado como por una compuerta al centro del sarcómero se va a abrir. And this will signal to the body to grow more muscle. Y eso va a generar una señalización para el cuerpo, para generar cambios y crecimiento en el músculo. Okay. The important thing is that the sarcomere only opens up if you lengthen it. El asunto importante acá que hay que destacar es que el sarcómero envía esta señal solamente, o se abre este canal si es que lo estiras. So this is a unique way to grow muscle with eccentric contractions that is not available to you if you're always shortening your sarcomeres.
Así que hay una manera única de generar cambios y ganar fuerza muscular a través de la contracción excéntrica que no está disponible si solamente trabajas con el acortamiento de los sarcómeros. Okay, so what does that look like? If you wished to shift your force-length relationship and you engage folks in eccentric exercise, Así que, ¿cómo es que luce esto? Si quisiéramos, por ejemplo, cambiar nuestra relación de fuerza y longitud muscular y tratamos de comprometer a algunos participantes a realizar ejercicios excéntricos, your body will grow more sarcomeres in series, and it will shift your force-length relationship to the right. tu cuerpo va a desarrollar más sarcómeros en serie y va a generar un desplazamiento de la curva que aparece aquí hacia la derecha. Okay, and here it is in real data to show you that it's not just a theoretical model. Y aquí hay datos más concretos para demostrarles que no son solamente datos teóricos. Okay, so this data is of athletes that have consistent hamstring injuries. Esta información es de atletas que han tenido lesiones consistentes de los isquiotibiales. And by doing a series of Nordic hamstring curls, Y con el hecho de hacer algunas series de ejercicios nórdicos de isquiotibiales, they were able to shift their force-length relationship to the right. fueron capaces de generar un desplazamiento de la curva de fuerza y longitud hacia la derecha. Okay, so what that means is they have a longer working range and their muscle is going to be more resistant to strain in future events. Lo que significa eso es que tienen un rango de trabajo de fuerza mayor y que el músculo se vuelve más resistente a estos efectos de estiramiento en el futuro. I'm going to keep building on this model and talk about changes in muscle fiber typing next. Ahora voy a seguir dándole un poco de este modelo y vamos a hablar de los cambios relacionados al fenotipo. Okay. And what we know after ACL injury is that deficits in alpha motor neurons are common. Lo que sabemos después de la lesión del ligamento cruzado anterior es que los déficits en las motoneuronas alfa son bastante comunes. But what people don't think about quite frequently is the impact that would then have on the muscle. Pero lo que la gente no considera a veces en la práctica es el impacto que eso puede tener en el músculo. For instance, if an alpha motor neuron becomes inhibited or denervated, the fibers that are innervated by that alpha motor neuron are then damaged. Entonces, lo que sabemos es que cuando una persona tiene una diferencia o, por ejemplo, ha tenido una lesión y esas unidades o esa musculatura que está inervada, esas fibras que están inervadas por el motoneurona que tiene el problema, se vuelven lesionadas, no van a responder. Your muscles require neural input, and if it's not there, they atrophy out. Tus músculos responden al estímulo del sistema nervioso y si no está ese estímulo, se van a atrofiar. Here's some data to show that to you. This is of slides of people with healthy tissue and slides A and C, and people with spinal cord injury and slides B and D. Aquí se pueden dar cuenta que hay una comparación en los tipos de fibras musculares a nivel microscópico entre las láminas A y C y las B y D. Okay, so I'm not saying that ACL injury is the same as a spinal cord injury. Clearly, spinal cord injuries are much more traumatic. No puedo decirles que una lesión medular es lo mismo que una lesión del ligamento cruzado anterior, que es lo que se contrasta en las fotos que aparecen ahí. Obviamente es mucho más traumático tener una lesión raquimedular. But what I am saying is that if there's a major neural insult, your muscle is going to respond and your fiber typing can completely shift. Pero lo que sí estoy diciendo es que si tienes algún tipo de lesión o injuria a nivel del sistema nervioso, tus músculos van a responder y van a cambiar. E incluso pueden cambiar a nivel de fibras. And there's evidence of that occurring after ACL injury. Y hay evidencia de que eso es lo que sucede después de una lesión del ligamento cruzado anterior. So what we generally see after ACL injury is that people shift to being more type 2X, super fast twitch, relative to what they were like prior to surgery. Y lo que sabemos es que la gente tiene cambios hacia la derecha en este esquema que aparece abajo a la derecha de los músculos, que en el fondo es más cercano hacia el lado del lado derecho donde están las fibras 2A o fibras tipo X, versus lo que solía ser una tipo 1. Shifting to super fast twitch muscle fibers is not a beneficial thing when disease is causing it. El cambio hacia las fibras musculares rápidas no es algo beneficioso cuando es una enfermedad o una alteración lo que lo está causando.
If you're training for it, that's another story, but when it's happening in an uncontrolled manner, it's not good for your muscle. Cuando estás entrenando para eso es una historia completamente distinta, pero cuando ocurre como consecuencia de algún tipo de lesión es otra cosa. Okay. So how can we translate to this to the clinic in terms of clinicians being able to pick up on this? Así que, ¿cómo podemos traducir o extrapolar esto a la clínica para que los clínicos lo puedan entender? Okay, so what do is we go back to our force velocity relationship. Vamos de nuevo atrás a nuestra relación entre fuerza y velocidad. And we know that force times velocity equals power. Y sabemos que la fuerza por la velocidad equivale a la potencia. Okay, and power profiles are highly related to muscle phenotyping. Y los perfiles de potencia están altamente relacionados al fenotipo de los músculos. So if you're concerned about a patient having this issue, stick them on a dynamometer and see if their deficits are at a higher or lower speed. That's going to correspond with their muscle fiber typing. Así que lo que puedes hacer en el fondo en la práctica es hacer una examinación de estas personas con un dinamómetro y de esa manera pedirles que puedan contraer y evaluar cómo se desarrolla la fuerza para que tengas una respuesta consistente de cuál es el tipo de fibra muscular que están utilizando. The last major section I'm going to talk about in terms of this muscle morphology piece are different pathways that can be contributing to problems with muscle growth. La última parte que voy a tocar este modelo que les he estado tratando de exponer son los diferentes caminos o vías que generan cambios en el cambio de desarrollo muscular. So just an overview, satellite cells are the stem cells of muscle. Generally, you want more of them around. Solo como modo de resumen, las células satélites son las células madre de los músculos. Generalmente quieres que haya muchas más de esas alrededor. Pro-inflammatory cytokines, if you have a lot of inflammation lying around, that sends you down the protein breakdown pathway. Si es que tienes muchas citoquinas proinflamatorias, eso te va a llevar en la cascada de ruptura de proteínas. And a really important mediator of muscle growth appears to be problematic after ACL injury, and this is called myostatin. Y una de las cosas que parece ser problemática, que se relaciona incluso a la lesión del ligamento cruzado anterior, parece ser la miostatina. Myostatin is a negative regulator of muscle growth. La miostatina es un regulador muscular en fase negativa, por así decirlo. So when you have normal levels of myostatin on board, you have a typical phenotype. Cuando tienes algún tipo de nivel normal de miostatina, tienes un fenotipo típico. If you're myostatin deficient and you don't have any myostatin on board, you're huge. Si no tienes miostatina, puedes convertirte grande, tienes un biotipo distinto. What we know happens after ACL injury Lo que sabemos que sucede después de una lesión del ligamento cruzado anterior is that there's deficits in satellite cells. es que hay déficit en la célula satélite. There's a change in myostatin. In fact, there's more of it present. Y sabemos también que hay un cambio en los niveles de miostatina, hay más presente. And that cytokines are directly related to joint loading tasks. Y también sabemos que el nivel de citoquinas disponibles o circundantes tiene que ver, también se relaciona con el nivel de carga que tengan las tareas que desempeña la persona. I'm going to leave you with one more study, and then I'll open it up for a question and answer. Voy a dejarlos ahora con un estudio más y después vamos a abrir un poco la mesa para responder las preguntas. I'm going to talk specifically about the effectiveness of using eccentric exercise after ACL reconstruction. Y voy a hablar también de la efectividad de utilizar las contracciones excéntricas después de la lesión del ligamento cruzado anterior. Okay, so the motivation behind this study design was to target both of the factors that are problematic after ACL injury, those being neural and morphological. La motivación detrás de todo esto era buscar algún tipo de cambio en las terapias que ya existen para generar diferencias en la actividad nerviosa y también en la actividad morfológica post lesión del ligamento cruzado. So we scraped the literature at the time and we came across like, what are the best therapies that can combat either one of these factors? Así que tratamos de encontrar toda la literatura disponible en el momento adecuado y pudimos desentrañar cuáles son las mejores intervenciones para abordar este problema. So to combat alterations in neural activity, neuromuscular electrical stimulation was the therapy we chose. La terapia que se escogió en ese entonces para poder generar cambios en el nivel de actividad neural era la electroestimulación.
And to regrow muscle, we chose eccentric exercise. Y para generar un cambio en el crecimiento y que vuelva a crecer el músculo, elegimos el ejercicio excéntrico. And then we conducted a clinical trial where patients got varying degrees of both interventions or either one in isolation to see if it had a positive effect on muscle recovery. Y lo que hicimos fue juntar a personas para hacer un ensayo clínico en el que teníamos diferentes tipos de grupos de personas donde se combinaban las intervenciones, se llevaban a cabo por sí solas las intervenciones, o teníamos también grupos de control para saber si existían cambios en el fondo del desarrollo y el resultado de los músculos. So this next slide is just going to like show you really quickly what those interventions look like. I'm just going to play it for you guys. Así que aquí les voy a colocar play a la siguiente diapositiva porque solamente es para que vean cómo lucen esas intervenciones. So the first intervention was an NMES intervention. We turned the stimulus all the way up. En el caso de la pantalla ahora que ven el video a la izquierda, es una intervención de electroestimulación muscular y tratamos de colocarle la intensidad alta. Okay, the eccentric intervention was delivered in a way where there was just force being applied on the muscle when the force plate was coming towards them. Y el ejercicio excéntrico en este caso estaba siendo aplicado de una manera en la que la carga estaba solamente apareciendo ahí en la plataforma cuando la plataforma se acercaba hacia el paciente. And essentially what we found when the intervention was combined or in isolation Y esencialmente lo que encontramos fue que cuando se combinaban o se entregaban las intervenciones de manera aislada, is that those that received any form of eccentric exercise had a much better strength recovery than those that received NMES or the standard of care in isolation. lo que pudimos encontrar en este estudio fue que cuando se incluía algún tipo de ejercicio excéntrico, ya sea de manera aislada o en conjunto con la electroestimulación, tenía más resultados que los cuidados estándar, que solamente usar la corriente, y el resultado era más significativo. Okay, so why did eccentrics work? Entonces, ¿por qué funcionan los ejercicios excéntricos? Okay, well, we know it helps with the growth of satellite cells. Sabemos que ayuda con el crecimiento de las células satélite, Helps by recruiting faster twitch muscle fibers. nos genera diferencias en que se pueden reclutar fibras de activación rápida, Can promote muscle growth in a special way. puede generar cambios en la hipertrofia y en el crecimiento de los músculos de formas especiales, Okay, and it's also able to combat sources of arthrogenic muscle inhibition. y también es una forma de batallar contra esas fuentes de problemas de inhibición artrogénica. So what can we recommend to clinicians in terms of prescribing this after surgery? Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a los clínicos en términos de prescribir este tipo de ejercicios después de una cirugía? Is delay it for at least 6 weeks to allow for graft healing. Es que lo retrases primero al menos por 6 semanas para que le permitas al injerto de esa persona sanar. Okay, we found that just 12 treatments was beneficial. Encontramos que el hecho de hacer 12 tratamientos ya pareciera ser beneficioso, And that folks need to train at an intensity that's greater than 60% of their 1 rep max. y que los sujetos en cuestión tienen que ser capaces de entrenar una intensidad que sea por lo menos mayor a un 60% del RM max. Okay, so some key take-home points from tonight's talk. This is my last slide for you all. Esta es mi última diapositiva para todos ustedes, algunos puntos clave que se pueden llevar a casa. Okay, musculoskeletal injuries are prevalent. Las lesiones musculoesqueléticas son prevalentes. Joint surgery is the most common musculoskeletal procedure. La intervención quirúrgica a nivel articular es el procedimiento musculoesquelético más común, And that eccentric exercise is safe, que el ejercicio excéntrico es seguro, a primer to reduce neural insults, es primordial para generar reducciones en las injurias o problemas que existen a nivel nervioso, key to mechanically engaging tighten the blueprint, es clave en de alguna manera generar una diferencia en la huella de lo que significa construir músculo. and you truly need limited equipment to make it happen. Y por otra parte, es importante que necesitas poco equipamiento para llevarlo a cabo. And that there's promising data, so stay tuned. Y existe información promisoria, así que manténganse sintonizados. That's it. Thank you. Eso es todo. Muchas gracias. Thanks, Lindsay. It's been amazing. Of course. Thank you, Lindsay, for your brilliant presentation today.
It's being a pleasure to have you here and sharing all your experience. We have received some thanks from all the audience today. Entonces le estoy dando las gracias a Lindsay por la excelente presentación. Antes de avanzar a la sección de preguntas y respuestas, les recuerdo que por favor nos ayuden a completar la encuesta de esta presentación. También nos pueden enviar sus sugerencias para las próximas presentaciones del semestre que viene. Y también volver a recordar de que envíen las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. So, Lindsay, we will move forward with the questions. Okay. La primera pregunta, Nico, de Mauro, dice, ¿qué pasa con los cambios estructurales que provoca la contracción excéntrica en el entrenamiento cruzado? ¿Se da en ambos miembros por más que se entrene uno solo? What happens with the structural changes that... Me sacaste la pregunta, Rafa. Oh. Bueno. The question disappeared. ¿Qué I need pasa? to read some things. Can I stop my screen share? Is it possible? Yeah, absolutely. Go on, Lindsay. Yeah, of course. Is that better? Te la digo de nuevo, Nico. Ya, ¿qué pasa con los cambios estructurales que provoca la contracción excéntrica con el entrenamiento cruzado? ¿Se da en ambos miembros por más que se entrene uno solo? What happens with the cross education in terms of the structural changes of the muscle, Lindsay? Is it happening in both sides or only in the trained one? That's a good question. So cross education works through neural routes, not necessarily through muscle architectural routes. Es una buena pregunta. Los cambios que genera la educación cruzada ocurren por vías neurológicas, no necesariamente por cambios arquitectónicos. So like it for certain improves like your neural drive to that muscle. Así que, por ejemplo, si una persona genera una diferencia en ese impulso del sistema nervioso, but there's real limited evidence about it actually like growing muscle in a different way. Pero existe evidencia muy limitada de que realmente el músculo pueda crecer de una forma distinta. Right. So if it were me, I would use cross exercises in conditions where I couldn't load that limb. En caso de que yo les tuviera que hablar de mi experiencia o lo que haría yo en la práctica, yo utilizaría la educación cruzada en situaciones en las que no puedo cargar ese lado que está afectado. And then as soon as I'm able to like mechanically engage the injured or surgical side, I would switch off of cross exercise. Y en el escenario en que ya puedo comprometer la carga en el lado afectado, me cambiaría a hacer ejercicios de carga donde sí podría comprometer mecánicamente el lado que ha tenido la intervención. Excellent. So you would say, Lindsay, that you're using it to decrease atrophy, or you're trying to promote muscle growth? I'm using it to reduce the muscle inhibition, the neural inhibition that I know is going to eventually lead to muscle atrophy. Okay, I'm going to translate that as well, sorry. Le estaba preguntando yo, entonces lo utilizas para disminuir la atrofia, y me dice en realidad que si es que puede combatir esa diferencia o esa inhibición a nivel nervioso, la idea sería que efectivamente sí, se disminuye el grado de atrofia que hay cuando un paciente está postoperado. Okay, Rafa, next one. Thank you, Lindsay, for your answer. So moving forward, we have a question from Andres. He's congratulating you for your excellent presentation. And he's asking about the different trainings in eccentrics and which one you will recommend in early phases of rehabilitation, maybe in ACL. Let's see, let me read a minute. In terms of the different forms of eccentric training, which one would you recommend in early stages of rehab? And I'm not sure how to translate this, because Andres is asking if there's a difference or a comparison between tempo training or inertial training. I'm guessing that maybe he's asking about Frequency? I don't know, tempo training, I would say that it means with metronome, for example, like having a rhythm with the contraction. If there's any difference or... Okay, so I'll answer the first part of the question. If I, walked out of this room and tore my ACL, what would I do? The first thing I would do when I woke up from surgery is I would just imagine contracting my muscle, because there's like some imagery literature to suggest that that's a good thing to do. So that would be like number one thing I would do.
Les podría contar yo, si fuera yo la que se lesiona el ligamento cruzado anterior, cómo lo podríamos hacer en etapas tempranas. Lo primero que hay que hacer, primero que todo, es imaginarse cómo funciona y cómo se contrae el músculo, porque hay evidencia que le da respaldo a la imaginería motora graduada. Okay. Once I was able to like get into like more of a rhythm, I would do cross exercise for two reasons. The neural reason, which we've talked about, but also the psychological. You would be able to see all of the rehab that's coming down the line, and maybe that would help with some of like the psychological responses that people typically have. Y por otra parte, yo las primeras 2 semanas al menos, en la etapa inicial, lo que haría sería este ejercicio de tipo de educación cruzada por 2 razones fundamentalmente. La primera, todos los beneficios que ya hemos comentado en esta presentación, pero la segunda tiene que ver con que la persona se va a dar cuenta de que ya está recorriendo el camino de la rehabilitación y genera muchos beneficios psicológicos al darse cuenta de que está siendo capaz de hacer cosas. Right. And then as soon as I was able to like engage the injured limb, I would start with eccentrics, but that's going to be around 6 to 8 weeks post-op. Y después de eso, cuando ya son capaces de cargar el lado afectado, probablemente al poder meterse de lleno en los excéntricos, trataría de esperar 6 a 8 semanas en el postquirúrgico. Yeah. And I think I would probably do it like 2 times a week. We only did it for 6 weeks in the study just for a sanity thing, but I don't really see why it would stop. As long as you continue to overload your muscle, it will respond. Y en el fondo, los beneficios que pudieron ver en la investigación que llevaron a cabo el grupo del INSEE era que se hizo por 6 semanas, 2 veces a la semana, pero no veo una razón o un motivo por el que no sigas haciéndolo, porque los beneficios van a seguir apareciendo. Actually, I think I read somewhere, Lindsay, in the hamstrings, in an Australian colleague, that if you stop to train eccentric, then the benefits also will stop, or maybe you can decrease the capacity. I think the benefits, like if you grow muscle, you grow it. Like even if you cast somebody in a lengthened position, it's technically eccentrics, you grow muscle just by being casted that way. So I would wonder what they're measuring in terms of like loss. Like what's the metric they're using to say something's lost? I think it was like the length of the bicep femoris, long head. Interesting. Okay. I mean, if you habitually go back to what you were doing before, your muscle will respond. Yeah, it's interesting. Muscle is very plastic. Los músculos son muy plásticos. Yo le comento que también he leído investigación respecto a algunos autores de Australia que han comparado los efectos de los excéntricos en los isquiotibiales y que los beneficios parecen mantenerse mientras uno carga excéntricamente los músculos. Entonces, en términos de longitud, el músculo puede volver a como estaba antes si es que no mantienes en el fondo el ritmo de los ejercicios. Y Lindsay me dice que sí, que los músculos son muy plásticos, es bastante interesante pensar eso, pero le gustaría investigar un poquito más o leer de cuáles fueron los parámetros y las mediciones que hicieron. Excelente. Thank you, Lindsay. Moving forward, tenemos una pregunta de Alejandro que está muy buena. Porque él pregunta, ¿qué opinas de la aplicación del BFR, Blood Flow Restriction? ¿Es provechoso para combinarlo con ejercicios excéntricos? ¿Vale la pena aplicarlo en pacientes posoperados del ligamento cruzado anterior? What do you think about blood flow restriction, and is it worth it to apply it in combination with exercises or eccentric exercises in patients with ACL reconstruction? Yeah, so I had a slide on that, which I removed from my presentation, which I'm like regretting at this moment in time. I don't know if you want to relay that. I think it's an attractive idea. Do you want me to give you my big explanation now, Nico? Okay, but let me translate you first. Tenía una diapositiva que hablaba del efecto del BFR que sacó de la presentación antes de hacerla y se arrepiente un poco de haber hecho eso, pero bueno, para hablar un poquito de su explicación o las ideas que tiene detrás de esto, nos va a comentar ahora. Okay, so there's some basic science data to show that like if you eccentrically exercise an animal with the intent to cause damage, like 90 minutes of eccentrics, if you do blood flow restriction therapy with it, it's protective to the muscle. You don't see as much muscle damage. And it also helps to promote growing. ¿En animal models? Yep. Yeah. Dice que lo que ha leído también Lindsay, en estudios de animales, a pesar de que quieras meterle carga 90 minutos de excéntricos como buscando dañar el músculo en el animal, el efecto del BFR en ese mismo tipo de estudio, en ese mismo tipo de carga, parece ser protector, ¿no? Que de alguna forma protege la musculatura. In terms of it, like where the clinical evidence is right now, I say it's mixed.
I don't think we have like the penultimate clinical trial yet to really guide to say yes, it's good or no, it's not beneficial. Yo diría que hoy en día donde estamos es en un punto donde hay evidencia mixta, hay cosas que están a favor, otras en contra, no hay una palabra última en relación a este tópico, así que en realidad no podría responderlo con certeza todavía. But personally, I don't think there's a lot of literature to say that it's harmful, so it could be beneficial, and in that case, it might be worth thinking about. Pero personalmente yo pienso que no hay suficiente investigación, o prácticamente no hay investigación de que arrojen hallazgos de que puede ser dañino, así que yo no pienso por qué no podría ser beneficioso en ese sentido. Excelente. Osvaldo está preguntando, en relación al estudio del Lindsay, ¿qué tipo de estimulación eléctrica utilizó junto con los excéntricos? What kind of electrical stimulation did you use in the exercises of the latest study that you showed us? Yep. It was the electrical stimulation was a Russian current, so it was 2500 hertz, 10 seconds on, 50 seconds off, 2-second ramp up, and we maxed it out. So we gave them 100 milliamps towards the end of the intervention. Era una corriente rusa, así que 2500 Hz de frecuencia, una especie de rampa o de subida de 2 segundos, trataron de cargarlo al máximo de la intensidad, así que tenía 100 mA en la medida en que desarrollaron el estudio, y así fue como lo utilizaron. What we discovered when we got to the end of that study is that like not all units are the same. And 100 milliamps on one piece of equipment is not the same as another, because if it's an alternating current, that could mean 200 in real life or just 100, depending on how they define the current in their device. Nos dimos cuenta en este estudio que, dependiendo a veces hasta del fabricante o de la unidad que está entregando la corriente, no todas las corrientes son iguales, porque algunas son alternas y pueden estar entregando un amperaje o una intensidad diferente. Así que vale la pena quizás tener eso en cuenta. So like if you're thinking about doing E-stim, I'm not like, I still think it has value. I would recommend that you get into the weeds of like how that stimulus is actually coming through to make sure it's giving you, 200 milliamps versus the 100, because I don't think it does very much for you if you don't turn it up very high. Yo pienso que tendrías que meterte un poquito más en el dispositivo que estás utilizando, en investigar cómo es que se entrega el tipo de corriente que quieres implementar, porque la idea sería llegar al máximo, y si no llega al máximo, ella cree que en realidad el beneficio no es exactamente el mismo. Excellent. Thank you, Lindsay. Another question, otra pregunta muy buena, porque es como nosotros generalmente conocimos a los excéntricos, que es en relación a las tendinopatías. Pregunta Patricio. ¿Cuál es la opinión de ella en relación al uso de estos ejercicios en esta condición? Rafa, ¿me puedes repetir? Me desconcentré escribiendo. Tranquilo. ¿Cuál es la opinión de Lindsay en relación al uso de los ejercicios excéntricos para las tendinopatías? Si ella ve algún beneficio o ha tenido alguna investigación en relación a este tema. What is your opinion in relation to tendinopathy in terms of eccentric exercise? Would you like to share some of your opinion or maybe any kind of research? So I haven't done like any truly dedicated work on my own investigating like sick tendons and eccentrics. No he tenido la oportunidad yo de investigar en tendones con algún tipo de cambio, daño o enfermedad, así que no lo podría decir yo de mi investigación. But the literature on it is fairly convincing that like it is helpful in like remodeling some of the cartilage, or not the cartilage, the collagen, that can become problematic in those that have like chronic pathology. Pero la evidencia parece ser prometedora en los cambios que puede generar a nivel del colágeno cuando existe patología del tendón. And I can tell you just from a like muscle mechanics standpoint, your tendon's not going to do very much unless you lengthen your muscle. So if you intend to target it, you need to lengthen your muscle in order to get it engaged. Y en términos de una respuesta un poco más mecánica, te podría decir y enfatizar de que si quieres generar un compromiso mecánico del tendón y cargarlo como corresponde, si no lo hace de manera excéntrica o alargando el tendón, en el fondo no hace mucho el tendón, así que la idea sería que lo puedas hacer para que tengas más cambios. Perfect. Thanks, Lindsay.
Otra pregunta de Paul, que también está súper buena, es ya yendo un poco más a la práctica. Él dice, ¿cómo introducirías el excéntrico en fases tempranas en un paciente post reconstrucción de ligamento cruzado, considerando no tener la misma press de pierna que muestra en la presentación? ¿O es más óptimo iniciar el entrenamiento cruzado hasta que el paciente pueda generar cadena cinética abierta? In terms of the initial training with eccentric contractions, if you don't have the device to load like you showed in the video or the photo, what would you use or how would you do it? So I think the next stage down would be considering something that's like open chain. So if you have access to like a dynamometer, that would be like the next sort of like best way to isolate the quadriceps, but also load it. Pienso que sería quizás, si no tienen ese tipo de dispositivo, hacerlo en cadena abierta y usando algún tipo de dinamómetro para poder aislarlo y cargarlo. Okay. If that's not available to you, then you just think about like retrograde squats, squat racks. Like you can MacGyver a lot of things in the clinic to get a negative load. Puedes en realidad pensar en cualquier tipo de sentadilla o racks de squats que podría meterle mano a MacGyver, literalmente, para poder enfatizar cómo sería eso con cargas excéntricas, como enfatizando la fase negativa, por así decirlo. Yeah. The other thing I would say is just like simple things like, you know, walking downhill is technically an eccentric exercise, making sure that limb is eccentrically loaded when you're going downstairs. Like you can do simple things during like activities of daily living to also sort of pick it up. Podría pensar en todo caso que hay muchísimas otras maneras de generar contracciones excéntricas, como simplemente bajar un cerro o bajar una escalera y asegurarte de que la persona está cargando para que ya empiece a generar un cambio en el nivel de actividad. Perfecto. Vamos a cambiar un poco el tema también acá con las preguntas de Adrián y Patricio. Adrián pregunta, en un caso de un paciente que sufre un ACV isquémico y queda con secuelas, por ejemplo una hemiparesia, ¿el ejercicio excéntrico es un método a tener en cuenta para corregir la atrofia o recuperar la funcionalidad? Y también, bueno, Patricio pregunta en relación a lo mismo, a un paciente con entrenamiento cruzado y el tema de hemiparesia o hemiplegia. No sé si quedó claro, Nico. Sí, in Ya, terms, super. well, now we're going to change a little bit of topic, Lindsay, but if you know anything about the changes or the possible effects that would have the cross-education in people that have suffered stroke. So now it's a Yeah. neurological question. Yeah, it works. It's like our literature is sort of stolen from the stroke literature and saying, in terms of saying it works. Eso funciona, de hecho nuestra literatura, nuestras investigaciones, por así decirlo, son robadas o la idea se ha sacado de la literatura que existe en pacientes con lesiones cerebrovasculares. Yeah, sometimes it's called constraint-induced therapy too. But yeah, it works for sure. A veces se denomina terapia de restricción, pero sí, funciona. But constraint induced wouldn't, isn't it like the healthy side, put it in the back, for example, then use only the affected side? Yeah, so you can toggle between the two, and both are commonly used in the stroke literature, yeah. Yo le pregunto si es que en el fondo esta terapia como de restricción, de constraint, es cuando uno, el lado sano, por así decirlo, lo amarra casi que en la espalda para que la persona utilice el lado parésico, pero se puede alternar, se puede dejar el lado afectado atrás, el lado sano atrás, y así está haciendo ya un poquito de educación cruzada también. Excellent. Perfect. Thank you, Lindsay. Any thought on it or any experience using invasive physiotherapy, like using electrical stimulation, but inside the muscle with the currents? Estoy preguntando en relación a fisioterapia invasiva, por ejemplo, alguna corriente galvánica intratisular. Well, I think that could definitely be done with like a benchtop experiment with like rodents to remove some of the confounding factors, but I don't think that would ever translate well to humans. So if you wanted to do a very basic study to limit fat and other subcutaneous insulators, sure. But that doesn't work, in my opinion, with humans. It's too invasive. Pienso que hay algunas investigaciones que se han hecho como para aislar esto de los efectos de los animales, pero es muy invasivo como para replicarlo en los humanos.
but I'm thinking, Rafa, you were asking in terms of any specific clinical scenario to use, No. like, no? Yeah, he was asking more like experience with the invasive physiotherapy, like using EMS, but with intra-tissue currents, like more invasive way. Maybe, If you have but any additional benefits, but I would say that that literature comes from Spain. I'm sure it would be more potent, right? You're eliminating other factors, but patient compliance, I don't know about that. That would be a confounder. Dice que seguramente va a tener un efecto más directo, pero de alguna manera el compromiso o la adhesión del paciente quizás puede ser un factor a considerar, porque eso también puede resultar más incómodo probablemente. In Spain, they are using a lot of physiotherapy, like intra-tissue with echo and imaging, and in Chile, some of the colleagues are studying that as well. But I think we are trying to move away from that to an active therapy, not passive therapy. So I don't like that. That's my personal opinion. Noted. Perfecto. Do you have time for one last question, Lindsay? Yeah, definitely. Yeah. Okay. So we have here, I missed the question here. Joseph, he's asking about nitric oxide generation with the eccentric muscle contraction. I don't know if you know something about that. If it have any benefit in arthritis. Have you heard anything al respect, like using this kind of exercise in this issue? Estoy preguntando acá en relación a la pregunta de Joseph, la generación de óxido nítrico en ejercicios excéntricos y si tiene beneficio para la artritis inflamatoria. So is the idea to like reduce oxidative stress? Is that the thinking? Yeah, I think he's asking more in the way of activation of nitric oxide, like thinking in a, I don't know, in a more vasodilatation issue. I don't know really what he means. If you have yeah, so what I think I'm hearing is that like oxidative stress could be an issue. Oxidative stress is associated with like inability to contract your muscle well, and muscle atrophy. I don't know if you want to relay that real quick, Nico. El estrés oxidativo puede tener una relación con lo que sucede en la cascada de eventos en el músculo, así que eso podría estar vinculado de alguna manera a lo que pasa, por ejemplo, con la atrofia muscular. So finding ways to like keep your muscle engaged so it can maintain homeostasis with those elements is like really important. Así que pienso en que de alguna forma el comprender el músculo para que se mantenga activo, de alguna manera en la que se promueva la homeostasis, es muy importante. Right, so concentric contractions require a neural impulse in order for your muscle to shorten. Así que la contracción concéntrica requiere un estímulo nervioso para que el músculo se pueda acortar. Okay, but eccentric contractions aren't as reliant on that mechanism because they're sort of tension gated. Pero las contracciones excéntricas no se basan tanto en solo ese mecanismo porque están basadas en la generación de tensión. So if you can keep the machinery of your muscle moving, perhaps you can reduce things like oxidative stress, and it might be beneficial. Así que si puede de alguna manera generar cambios en el que el sistema esté siempre fluyendo y esté combinando todos estos tipos de actividades en los músculos, podría ser beneficioso en la práctica. But I admittedly am not aware of, maybe it's out there and that'd be very cool, but I'm not aware of anybody that's like honed in on that question yet. No estoy al tanto de si alguien ha tratado de responder esa pregunta antes de la investigación, para ser franca. Perfect. Now, last question, I promise. It's a different kind of question because it's about nutrition. If you think it plays any important role in eccentrics, and if you suggest any diet, or if you have worked with other authors regarding this theme. Estoy preguntando en relación a la dieta, a la nutrición, si juega un papel importante a la hora de realizar ejercicio excéntrico. Well, I'm certain it plays an important role because like none of our systems operate in isolation.
Eso juega un rol fundamental porque ninguno de nuestros sistemas funciona de manera aislada. But I do not have the knowledge base to like connect those two factors quite yet. So sorry. Pero no tengo yo el conocimiento en este momento para decirles con certeza cómo vincular estos dos factores, así que lo lamento. Perfecto. Perfect. So, Lindsay, thank you very much for your time. It's been an awesome, a brilliant presentation, and hope to have you soon, maybe in another chat with us. Yeah, definitely. It was great. Y gracias también a Nico por nuevamente la excelente traducción, como ha sido todo el semestre. Así que muchas gracias, Nico, de parte de la Escuela de Kinesiología de la UANDES. De nada, Rafa. So, para mí, bueno, vamos a darle las gracias también a todos los que asistieron, a los que entregaron sus preguntas. Vuelvo a repetir, por favor, completar el cuestionario con todas las sugerencias que quieran. También, bueno, aprovecho de pedir las disculpas del caso a las personas que no alcancé a responder sus preguntas, pero si tienen alguna pregunta en particular, nosotros podemos mandarla vía mail a Lindsay. So, Lindsay, good night for you. Have a great week, and hope to talk to you soon. Great. Thanks all for the opportunity. It's been excellent to meet you, Lindsay. Take care. Yeah, thank you so much. Okay, bye. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, Rafa, buenas noches. Chao, Nico, un abrazo. Ya sabes ya. Vamos, Chile.